un gusto de reencontrarnos nuevamente en su programa Desde la Raíz a través de la señal de Agrotendencia. Hoy un programa dedicado a analizar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector agroproductivo nacional. Nos vamos a detener en el rubro del maíz. ¿Cuáles fueron los rendimientos? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta este sector? Pero también, ¿cuáles son las propuestas de los protagonistas? ¿Qué dicen los productores agropecuarios de las regiones donde se cultiva este importante cereal? Eso lo conversamos en esta jornada con mis dos invitados del día, el señor Julio Manuit, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Chaguaramas en el estado Guárico, y a su lado justamente está el doctor Nicolás Espinosa, asesor financiero, asesor de temas agroproductivos, y hoy justamente con nosotros en Desde la Raíz. Bienvenidos, los saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Gracias, de nuevo con usted. Así es. Gran periodista, señor Espinosa, ¿no? Guariqueña. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, problema que el año pasado, el periodo 2022-2023, pues hubo un problema de una subida de temperatura en Venezuela, y eso conllevó pues que los rendimientos bajaran con el tema del maíz. O sea, aceleró el proceso y las plantas de 120 días, que es lo que lleva la producción de maíz, se acortó el ciclo y se estaba cosechando con 105, 110 días. Eso conllevó a una menor producción. Por supuesto, a una pérdida del poder adquisitivo del productor agropecuario. En los últimos años, del 2016 para acá, los productores con patrimonio propio y inversiones privadas, pues han estado paliando en esta lucha de tratar de producir en el país. El no acceso a la banca desde hace 4 o 5 años, bueno, toda esta situación que está pasando hoy o el año pasado que nos pasó, nos lleva pues a un colapso total. ¿Por qué? Porque al no haber la producción esperada, no solamente en Guárico, nosotros estamos en Guárico, Soles Portuguesas, Barinas, Cogede, Anzoátegui, hay una parte de Anzoátegui que ha crecido con el tema agrícola, de hecho había subido a 340.000 hectáreas en el país. Y eso conlleva pues a una situación bastante delicada para el 2024-2025 con la cosecha. ¿Por qué? Por no rendimiento de la cosecha perdimos poder adquisitivo y capacidad de inversión. El tema de la banca con el encaje legal, que tuvo una oportunidad entre el 100%, bajó el 80%, en este momento está en el 73%. Es bastante delicada la situación porque no tenemos acceso a la banca. Hemos tenido varias reuniones con el ministro sobre este tema y tratar de buscar una conciliación entre los productores de materia prima, la agroindustria y el consumidor, que en este caso estaría representado con el Estado, buscando el arbitraje del Estado para tratar de buscar la solución, a ver cómo también, porque no solamente el tema de la no producción, sino que hemos ido, las veces que vamos a la cosecha, los puertos de Venezuela, en el caso de Puerto Cabello, pues lo abarrotan de maíz importado, con esto no bajan los precios. Nosotros, con la producción, la poca producción que oscila entre 3.500 y 4.000 kilos en Venezuela, no somos competitivos con un precio internacional. Ahora, señor Espinosa, usted que es estudioso de las distintas regiones del país, ¿cómo analiza la situación particular del reciente 2023 en términos de rendimientos, de productividad del sector? Mira, lo que refleja Guárico, lo reflejan el resto de los 18 estados. Venezuela tiene 18 estados cuya actividad fundamental es la agrícola pecuaria. Y lo que acaba de narrar Julio, que ocurrió en Guárico, ocurrió en el resto del país. Porque el problema del financiamiento es nacional. O sea, la banca no tuvo los recursos suficientes de una cartera de crédito que se fijó en 5.000 millones de dólares para todos los sectores, para el sector comercio, industria, agroindustria y agrícola. Solamente en el 2023 pudo colocar 400 millones de dólares. Ya tú puedes ver que la baja es muy significativa. Entonces, al no haber el financiamiento, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay plan de inversión. No hay capacidad de inversión. Y los productores, como dijo Julio, pues de su bolsillo, financiando la siembra, no estaban en capacidad de tener un crecimiento adecuado. Y además han aparecido financistas privados, como no, en las regiones, pero con una colocación de cartera, una tasa de interés muy elevada.
Entre estos están fijando el 16%. Tú te debes acordar que en la época de que existían los institutos crediticios agrícolas, en el caso del ICAP, Bandagro, las carteras de crédito de tasa de interés era de 3 a 7%. Y con el Fondo de Crédito Agropecuario, la cartera de colocación... Como es incluso en el exterior. Exacto. Era al 3% el Fondo de Crédito Agropecuario y créditos a 20 años. Tú comprenderás que un crédito a muy corto plazo el productor tampoco le da, pues. No, y es que hasta el mismo, Nicolás, hasta el mismo presidente Chávez, cuando estuvo su gobierno en vida, pues, cuando el presidente Chávez, cuando llegaba enero, todos los eneros subía la cartera agrícola. El cierre y el tema del encaje legal, de verdad que influye mucho en la inversión en el campo. Y sin embargo ha habido un crecimiento, pues ha habido un esfuerzo bastante grande de los productores, no solamente de Guárico, a nivel nacional, tratando de avanzar y de salir adelante, porque es que el tema de nuestras unidades de producción, nuestras fincas son nuestro sustento, es nuestra manera de vida, y tenemos que luchar pues por tratar de sobrevivir. El tema de este año es bastante delicado. Hemos tenido supuestamente en unos días vamos a tener una reunión con la vicepresidenta para tocar el tema. Se le ha pedido una reunión directamente con el presidente Maduro, pues esperando que esto se dé. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Al regreso, quisiera que analizáramos también los efectos que luego de esta descripción que ustedes han dado de la realidad a propósito de la reciente zafra de siembra en el rubro maíz, ¿cómo se ve reflejado? Estos efectos, ¿cómo se reflejan en el resto de las actividades del campo venezolano, en la producción de leche, en la producción de queso, en la producción de carne? Eso lo analizamos después de esta pausa desde la raíz. No se aparte, esto es Agrotendencia. Estamos de vuelta en Desde la Raíz. Hoy analizamos la realidad del sector agroproductivo nacional. Hablamos de agricultura en el bloque anterior, pero también quisiera consultarle a mis invitados de esta jornada cuáles son los efectos que luego de ese panorama descrito por ustedes anteriormente en cuanto a la rentabilidad, a la productividad del rubro tan importante como el maíz en nuestro país, cómo se empieza a sentir en el resto de las actividades que se desarrollan en el campo, en términos de producción de leche, de producción de carne, en producción de queso, por ejemplo. Bueno, fíjate tú, el tema en Guárico, específicamente en Guárico, tenemos alrededor de 7 u 8 meses de verano. Nosotros después que salimos a la cosecha, la soca que queda, los residuos de la cosecha, es con que mantenemos los rebaños. Hace muchos años atrás, pues en Guárico existía la transhumancia, que era que se invernaba en el norte se veraneaba en verano en el sur de Guárico, y en el norte pues se mantenían los rebaños. Hoy en día, con el crecimiento que hubo desde el 70 y pico con el tema del sorgo, pues creció en rebaño del Estado. Hemos estado manteniéndolo porque desaparece el sorgo, pero lo hemos estado manteniendo con la soca del maíz. Los 7, 8 meses de verano. Eso significa carne y la producción de carne y la producción de leche, porque todos los productores que nos encontramos en el estado, en el caso del estado Guárico, somos ganaderos. Y mantenemos, bueno, por supuesto que al mermar la producción nacional, al mermar la producción de cereales, en el caso del maíz o la siembra de maíz, pues se va a ver afectado también la producción de carne y la producción de queso. Hablemos de la actualidad en cuanto a normativas. Doctor Espinosa, le consulto, ¿cómo ve en cuanto a la reglamentación a nivel nacional la operatividad de las mismas? Es decir, cómo a nivel de leyes nuestro sector se proyecta, el sector agroproductivo nacional se proyecta, entendiendo también que recientemente Guárico fue declarado en la Ley de Zonas Económicas Especiales. Hay unos rubros que se van a iniciar a producir, según las declaraciones del gobernador de la entidad, José Manuel Vázquez. Mira, una vez que fue promulgada la Ley de Tierra, el 10 de noviembre del 2001, esa nueva Ley de Tierra minimizó la propiedad privada y se estableció una reglamentación en base a lo que llaman cartas agrarias. Eso trajo mucha confusión, ocurrieron muchas ocupaciones, invasiones, tomas de tierra. Se calcula y estiman que entre 5 y 6 millones de hectáreas han sido ocupadas, tomadas, que hoy en día no producen nada. Entonces, el sector bancario de aquella época, para financiar,
exigía la propiedad de la tierra en base a la seguridad jurídica como garantía real para dar financiamiento a mediano y a largo plazo. En vista de eso, de toda esa secuencia de lo que trajo esa ley de tierra, un grupo de abogados ganaderos redactamos un proyecto de ley de tierra que lo introdujimos en la Asamblea Nacional el 16 de septiembre del 2016. Se lo entregamos para aquel entonces al primer vicepresidente de la Asamblea, el doctor Márquez. Y eso quedó ahí, pues no se le ha dado curso. Pero eso es indispensable de que esa ley se apruebe. Puede haber algunas modificaciones donde se le dé la propiedad pura y simple a todos los productores agrícolas del país. Para eso da seguridad jurídica. Si eso no existe, los entes multilaterales no van a dar financiamiento. Su evaluación de la implementación, la evaluación de ambos en cuanto a zonas económicas especiales para el Estado. Por supuesto, también es bastante importante y se agradece pues la iniciativa del Estado, donde nombran a zonas económicas especiales, en el caso de Margarita con el tema turístico, y en el caso de La Guaira, y en el caso del Estado Guárico, en el tema productivo, en el tema de la producción de pescado, de la parte sur del Guárico, la parte arrocera, la parte del maíz, hortaliza. Son 36 artículos donde hace mucho hincapié en la propiedad privada, que era algo de lo que decía Nicolás, que por eso es bastante importante. Todo eso se aprobó en julio del año pasado en Consejo de Ministros el presidente de la República, lo cual se le aplaude. Solamente hace falta reglamentar o buscar o designar los 6 representantes de dicha ley. ¿Ustedes han sido llamados a consulta a propósito de luego que Guárico fue nombrado en estas zonas económicas? Por supuesto, quien toma la iniciativa es el doctor Espinosa, y después con diputados de la Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Regional, y el mismo gobernador del estado, José Vázquez, también encabezó después esta ley, pues, o lo promulgó o la llevó pues a discusión, que la llevó luego el presidente de la República, como te dije antes, el Consejo de Ministros. En términos generales, ¿cómo se están preparando actualmente para la próxima zafra los productores agropecuarios, quienes están al día con las asociaciones de productores en distintas partes, en distintas regiones del país para este 2024? Bueno, el tema de Portuguesa es bastante grave, el tema de Barinas, el tema el país entero, porque la producción fue bastante delicada. Estamos como a la espera de qué decisión va a tomar el Estado o en qué acuerdo vamos a llegar al Estado para el tema del financiamiento, porque como lo dije antes, al no tener los rendimientos esperados, perdimos poder adquisitivo, capacidad de inversión, y no tener acceso a la banca, el tema del encaje legal nos está perjudicando. Se le ha hecho un llamado por los diferentes medios, le hemos hecho un llamado, en mi caso, representando 21 asociaciones dentro del Estado, de reunirnos con el presidente de la República, buscar una salida, buscar dinero pues para seguir produciendo y seguir invirtiendo pues en el campo. ¿Cuáles son las propuestas que deben colocarse sobre la mesa? ¿Cuáles son esos planteamientos que deberían desde las asociaciones, desde los distintos gremios, aportar para que se siga caminando o se busque de alguna manera mejorar la rentabilidad del sector, ser más efectivos de alguna manera? Eso quiero que me lo respondan después de esta pausa en el programa Desde la Raíz. Las propuestas de ustedes desde las distintas bases de los sectores agroproductivos nacionales, ¿cuáles son las que deberían llevarse a mesas de conversaciones con el Ejecutivo Nacional? Eso me lo responden mis invitados de esta jornada después de esta pausa. Esto es Desde la Raíz por la señal de Agrotendencia. Estamos de vuelta en esta parte Desde la Raíz. Revisamos las propuestas que se hacen desde los gremios del sector agroproductivo nacional. ¿Cuáles han sido esos planteamientos que los productores han hecho a las autoridades venezolanas en todos los ámbitos? Porque no solo desde el financiamiento, también en cuanto al tema de la productividad, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las prioridades que se deben atender desde el Ejecutivo venezolano. ¿Cuáles han sido sus planteamientos principales en los últimos meses? El planteamiento principal es buscar, sabes que Francia hemos dado una lucha hace 2 años con un tema del precio, es buscar un acuerdo pues, entre los productores de materia prima
los productores, la agroindustria y el Estado con un arbitraje de buscar una solución y no venir todos los años a estar peleando o a estar tomando una discusión con el tema del precio del maíz. ¿Cómo podría hacerse para fijar Haciéndose un precio? una síntesis y unos números que de acuerdo a la situación país o al tema inflacionario, pues se vaya dando un precio acorde a los precios que se vienen manejando en la bolsa de Chicago. Eso es lo más o menos, son unos números, una conversación bastante larga, pues, que tenía que explicártelo. Pero más o menos por ahí andamos. Y el tema de regular, el tema de la importación, no es, lo que te dije antes, no es posible que las veces que vayamos a la cosecha llenen los buques, los puertos, pues, de maíz importado. Buscar laxos de importación, tampoco que salga perjudicado la agroindustria, que siempre, por supuesto, haya el producto para seguir produciendo la harina pan y el alimento concentrado. En eso andábamos, faltan unas reuniones, esperemos que pronto se tome una decisión y, por supuesto, la inversión, pues el dinero para seguir invirtiendo y seguir produciendo para comprar los insumos, pues, porque el tema de las asociaciones en Guárico es bastante grave, con unas pérdidas de un 40-50%. Perdieron poder adquisitivo, por supuesto, perder poder adquisitivo, pierden capacidad de inversión. ¿Qué esperamos? Pues que yo espero y aspiro, de acuerdo a las reuniones que se han tenido con el Estado, que las cosas se solucionen por el bien de todos. Porque imagínate tú, en el caso del Estado Guárico, que son 1 millón de personas, donde el 90% depende de la producción, llámese cereales, llámese maíz, llámese arroz, llámese carne, llámese leche. Señor Espinosa, ¿cómo lograr ese equilibrio en esas mesas de conversaciones entre el Ejecutivo Nacional, los productores agropecuarios, la agroindustria, para esa fijación del precio de rubros como el maíz? El 91% de la población consume el maíz. Es un producto de mucha importancia, mucha significación, sobre todo con los bajos salarios que tiene la población venezolana. Ya sabemos cuáles son. La diferencia entre la canasta básica alimentaria y ese salario es muy grande, el diferencial. Entonces el venezolano está buscando los rubros que le rindan más. Uno de ellos es la harina precocida. Usted con un paquete de harina precocida puede hacer 30 arepas y le cuesta ¿cuánto? $1 y pico. O sea, es un producto pues de mucho consumo. Entonces aquí hay que equilibrar también no solamente la producción nacional, que es importantísimo, y que el Estado fije políticas hacia ello, tal cual como lo dice el constituyente en su artículo 305, que la responsabilidad de la soberanía alimentaria es del Estado y que haya lo suficiente alimento en los anaqueles. Y el artículo 306 habla del financiamiento y la asistencia técnica. Nosotros lo que pedimos es que se cumplan esos dos artículos, pero además de eso hay que buscar un equilibrio, porque para que haya una producción estable se necesita que haya un consumo. Nada hacemos nosotros con producir también y no hay consumo, que es lo que está pasando ahorita aquí, porque el salario básico está muy por debajo de todos los estándares. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche elemental, la leche aquí se abastece un 40% del consumo. Pero ¿qué pasa? La leche pasteurizada cayó mucho en el mercado. ¿Por qué? Por la electricidad, por el enfriamiento, por el costo. Porque el cartón que lleva la leche es un cartón encerado, que es importado, muy costoso, y 1 litro de leche es muy costoso, pues. No hay poder adquisitivo para comprarlo. Entonces, esa leche se ha desviado toda para el queso. El 90% de leche en el país en este momento se ha ido al queso. Pero, de todas maneras, mira, hay que buscar ese equilibrio. Hay que fijar un salario con una remuneración mejor para que haya más poder adquisitivo y haya consumo. Porque nada hacemos los productores con producir si la gente no puede consumir. Entonces, por problemas salarios, pues, que es un problema de Estado también. Bien. Claro, pero por lo menos se trataría por lo menos de producir. En Venezuela se consumen 1.200 millones de maíz blanco y se consumen 2.200 millones de maíz amarillo. ¿Qué se trataría? Tratar de invertir y ser, cuando nosotros hablamos de independencia o de ser autosuficiente, es cuando producimos nuestros propios alimentos. Y sería bastante importante, pues yo pienso que
vuelvo y lo reitero, pues que el presidente se sentara no solamente con las asociaciones de Guárico, con las asociaciones del país, los campesinos. Hay un tema de los campesinos que están desapareciendo en el Estado, porque si en el medio del productor agrícola está desapareciendo, imagínate dónde va el campesinado. Pues es bastante delicada la situación. Lo que hay que tratar, más allá de una queja, es tratar de solucionar, pero la llave la tiene el Estado. El tema, abrir la banca, llámese banca privada o banca pública, para poder seguir invirtiendo en el campo, pues, y tener acceso a la banca para el crédito y la inversión en la producción. ¿Cómo se hace en ese sentido para que los productores tengan su paquete para sembrar en el campo, pero que sea a unos costos de alguna manera razonables? Fíjate tú, a través de toda esta situación país, se han valido muchos inversionistas, pues, de elevar costos de insumos. Te puedo hablar de cifras. Para producir un grano de una hectárea de maíz blanco podemos hablar de 520, 530 dólares. Los insumos agrícolas han bajado en esta temporada venidera, están bajando en el mundo. El tema de los agroquímicos, los insecticidas y herbicidas bajaron a un precio hasta de un 50%. En el tema del NPK, en el costo que estaba en Venezuela, que estaba llegando hasta los 70 dólares, hoy en día se está consiguiendo en el mercado con un precio PEC-IBEN de 33 dólares. Un saco de urea está alrededor de 270, el precio PEC-IBEN de 270 dólares la tonelada. Eso equivale como a 13, 14 dólares un saco de urea. Es la urea más cara, por cierto, más barata del mundo, perdón. Entonces, los precios de los insumos han bajado mundialmente. En el caso de China, que es el gran productor de insecticidas y herbicidas del mundo, bajaron los precios, y los precios del NPK en Rusia, Bielorrusia. Entonces, eso significa que si tenemos el acceso a la banca y teniendo el dinero para hacer compras a estas casas importadoras, pues podríamos comprar a un menor precio. Pero si caemos en estos especuladores que llevan un precio, en el caso de un EPK que te puede estar costando 30 dólares o 33 dólares, lo suben a un precio hasta de 60 dólares. Y eso es imposible, competir con precios internacionales, con costo de los insumos agrícolas por un precio el doble de los costos. ¿Su comentario es imposible al respecto, señor Espinosa? Lo primero que se necesita es la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Eso es lo más fundamental. Y tenemos un problema aquí, que la ley de tierras agrícolas vigente no establece esa seguridad jurídica. Ellos dan lo que llaman la posesión con una carta agraria para un uso de un año. Y aquí se requiere la propiedad privada, pues. En el caso de Guárico, con zona económica especial, evidentemente se le aplica un régimen muy especial que establece la misma ley de la seguridad. Se le brinda la seguridad jurídica a los productores guariqueños con esa ley de zonas económicas especiales. Ese es un factor fundamental de lo que se ha logrado con que el Guárico sea sometido a zonas económicas especiales. Pero hay que hacerlo para todo el país, porque la banca te exige garantía real. Y no te van a dar garantía real, no te van a hacer hipoteca sobre bienhechuría. Entonces se requiere la propiedad privada, es fundamental ese tema. El otro tema es la seguridad personal. O sea, para nadie es un secreto que todas estas regiones hay bandas de malandros, pues, que actúan desaforadamente en los estados, pidiendo vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, mira, son dos elementos que son fundamentales. La seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y la seguridad personal. Gracias a ustedes por habernos acompañado por la invitación. En este programa Desde la Raíz. El señor Julio Manuid, el doctor Nicolás Espinosa conversaban sobre todo lo que está ocurriendo en el campo venezolano, cuáles son las previsiones para este próximo, o más bien el ya entrado 2024 en términos de producción, cómo se preparan los protagonistas del campo en Venezuela. Eso y más, por supuesto, usted lo va a ver igualmente en nuestro canal en YouTube, Agrotendencia TV. Puede volver a ver este programa. Y felicitar de verdad la iniciativa de los inversionistas, pues, dentro de este canal, de dar una voz, pues, al tema agrícola, claro, que no la hay en Venezuela. De verdad, muchas felicitaciones a ellos y los éxitos, pues, que lo acompañaremos con ellos mismos, pues, para que todo les salga bien.
Agrotendencia, por su parte, sigue impulsando la producción nacional, sigue llevando hasta sus hogares distintos espacios de opinión, de análisis, de revisión exhaustiva de cada uno de los temas que usted quiere y merece conocer. Despedimos así desde La Raíz, será hasta la próxima.